Bienvenidos, les saludamos en el amor del Señor. Es para nosotros un privilegio estar compartiendo con ustedes una nueva cápsula de bendición, una cápsula de escatología bíblica, como acompañamos constantemente y subimos a la plataforma YouTube. Todas estas cápsulas que son de gran bendición para el pueblo de Dios. Saludamos a toda la habla hispana, a todos nuestros hermanos que nos acompañan, que están constantemente comunicándose y en la cual se conversa mucho sobre los temas de escatología bíblica, donde a través de YouTube se expande estos videos y tienen la oportunidad de llegar a muchas personas a través de esta plataforma. Agradecemos también al equipo técnico que hace posible que esta transmisión sea de alta calidad, de la mejor forma para el Señor. Y agradecemos a nuestro hermano Eric, que dispone constantemente de su tiempo para acompañarnos en este ministerio, donde la única misión nuestra es predicar el Evangelio, la gran comisión como el Señor nos ha entregado a hombres y mujeres como atalayas, como siervos del Señor, para compartir estas buenas nuevas de bendición en este tiempo final. Estamos en el último tiempo, lo hemos hablado anteriormente, y en esta oportunidad vamos a compartir también un tema de mucha importancia para la iglesia del Señor. Es por eso que les pido que tengan mucha atención, que tomen un lápiz, un papelito, una libreta, una agenda para anotar, porque ese es un tema de mucha trascendencia que tiene relación con nuestra salvación, con el transporte de la iglesia del escenario de este planeta Tierra, como es el arrebatamiento de la iglesia. Y la pregunta es si la iglesia pasará por la gran tribulación o la iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación. Hay muchas teorías que acompañan esta temática teológica, en la cual se conversa mucho en relación a la temática teológica, donde hay posiciones que algunos dicen, no, la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Esos son los pretribulacionistas. Está el otro segmento que dice, no, la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio de la tribulación y ahí será arrebatada. Y otros dicen, no, los post-tribulacionistas dicen, no, la iglesia va a pasar los 7 años de la gran tribulación y al final ahí será arrebatada. Pero hoy vamos a esclarecer esta situación a la luz de la palabra del Señor. Aquí abajito usted va a aparecer la página ahí, la página de YouTube, donde usted puede suscribirse en la campanita, puede ahí pinchar y suscribirse. Esto es gratis. Usted se suscribe, le van a llegar los videos y usted va a poderlos compartir, va a poderlos ver, va a poderlos escuchar, va a poder salir de las dudas que ha tenido por mucho tiempo con la ayuda del Señor. También nos puede escribir a nuestro correo a nombre de raulrojas06@yahoo.es, como también al otro correo de consultas.raulrojasnuñez@gmail.com. Ahí están los dos correos, los cuales usted nos puede, van a salir ahí abajito, nos puede escribir, y también va a estar en Spotify, otra plataforma donde en podcast van a aparecer el audio de estos videos, los cuales usted busca ahí a nombre de Raúl Rojas Núñez, se incorpora a Spotify en podcast y va a escuchar el audio de estos videos, que usted puede ir en su vehículo, puede ir en, ¿no es cierto?, la locomoción colectiva, escuchando estas bendiciones, estas exhortaciones, estas cápsulas que son de gran bendición. Como lo dije anteriormente, vamos a hablar de un tema muy importante. La pregunta es si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o va a ser arrebatada antes de ese periodo de la gran tribulación. Por eso colocamos el tema arrebatamiento o tribulación. Ahí está la duda. Pero vamos a dilucidar esta duda a la luz de la palabra del Señor. Y como verdad central de este tema lo vamos a ver en Mateo 24, versos 21 y 22. Mateo 24, versos 21 y 22. Para que usted ponga mucha atención, por favor, le pido que anote ahí en una libretita, lo que usted tenga a mano, anote los textos bíblicos, los cuales le van a ser de gran bendición, para que usted los pueda corroborar y pueda salir de las dudas en este momento. ¿Amén? Vamos entonces a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, versos 21-22. Dice verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Ve, por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Qué maravilloso, por causa de la iglesia, por causa del cuerpo de Cristo que somos tú y yo. Amén. Entonces, como decíamos al principio, existen dos posiciones teológicas en las cuales se manifiestan y unos dicen, no, la iglesia va a ser arrebatada al final del periodo de la gran tribulación, no, la iglesia va a ser arrebatada antes que comience la gran tribulación, y los otros dicen, no, la iglesia va a ser arrebatada en los primeros 3 años y medio que se desarrolle la gran tribulación. O sea, hay posiciones diferentes, encontradas, pero hoy en día, a la luz de la palabra del Señor, vamos a dilucidar estas dudas. Amén. Vamos entonces con la primera temática de desarrollo que tiene que ver con esta duda en la posición de los post-tribulacionistas. Esa es la posición de ellos, en qué textos bíblicos ellos se apoyan para defender esta tesis, esta teoría en la cual ellos manifiestan que la iglesia va a pasar al final del periodo de la gran tribulación, en la cual ellos dicen, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y al final va a ser arrebatada. ¿Amén? Entonces vamos a ver aquí en Juan 16:33. Ponga mucha atención, anote ahí, Juan 16:33. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a sus discípulos. Le está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción es sinónimo de situaciones personales que uno les toca vivir en el diario vivir. En el diario vivir es una aflicción, problema, situaciones de relaciones humanas, situaciones laborales, sentimentales, económicas, situaciones de salud, situaciones laborales. Esas son las aflicciones que nosotros como ser humano nos toca vivir a diario. Esas son las aflicciones. Pero el Señor dice, confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al sistema. Cuando el Señor se refiere al mundo, es el sistema. Es el sistema de vida, el sistema que opera en nuestro planeta Tierra, de cómo las personas se desarrollan a diario, cómo viven en comunidad, cómo se expresan, cómo se comportan, qué es lo que está imperando en nuestra sociedad. ¿Amén? A eso se está refiriendo el Señor. En estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Obviamente la paz que nosotros anhelamos es la paz que Dios nos da a nosotros. No la paz que ofrece el mundo, porque el mundo no ofrece paz, el mundo ofrece inquietud. O sea, cuando digo mundo es la sociedad, el sistema. El sistema mantiene al ser humano muy inquietante, lo mantiene en situaciones de mucha aflicción. En el diario vivir la gente vive muy aceleradamente, vive con mucho nerviosismo, vive con mucha tensión, con mucho estrés laboral, estrés, etcétera, de todo tipo de índole, en el hogar, con los niños, con el matrimonio. Viven estresado el ser humano en este siglo XXI que nos ha tocado vivir al final del tiempo. Estamos viviendo, recuerde, el último tiempo de la historia de la humanidad. Escatológicamente estamos en el tiempo final. ¿Amén? Entonces, aquí el Señor está hablando sobre ese tema, no está hablando de que la iglesia va a pasar esas aflicciones y tiene que introducirse en esos 7 años, ¿no es cierto? Y que le está diciendo, van a pasar por ahí, pero tengan tranquilidad porque yo voy a estar... No está hablando de eso el Señor. El Señor está hablando de una aflicción normal, del diario vivir, del desarrollo de la persona, del ser humano. ¿Amén? Eso es en Juan 16:33. Eso es una interpretación que dan, ¿no es cierto?, los post-tribulacionistas, que dicen que nosotros vamos a pasar por tribulaciones, pero no la gran tribulación. Está hablando de otra cosa. ¿Te fijas? Vamos a ver otro texto bíblico, en el cual también ellos hacen mención de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Hechos 14, versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acá la conversación la tiene el Señor Jesucristo, ¿con quiénes? Con los discípulos, a quienes Él le está dando ánimo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Y les exhorta, les aconseja, les conversa, diciéndole que permanezcan en fe. O sea, la fe es la fortaleza, la fe es la seguridad del diario vivir, de lo que se está creyendo, de lo que se está desarrollando. Y les dice además,
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, yo le estoy diciendo a sus discípulos, miren, ustedes van a pasar por muchas tribulaciones, por muchas aflicciones, por muchos problemas. En la medida que ustedes vayan comenzando a predicar el Evangelio, cuando yo ascienda al trono de mi Padre, ustedes van a quedar aquí en el planeta Tierra, a sus discípulos, y ustedes van a comenzar a extender la iglesia, a predicar. Y en la medida que ustedes vayan extendiendo la iglesia, predicando por diferentes lugares geográficos, diferentes naciones, ustedes van a ir teniendo aflicción, donde en algunos lugares no los van a recibir bien, en algunos lugares los van a rechazar, los van a apedrear, los van a azotar, los van a meter en cárceles, levantarán falsos testimonios sobre ustedes, no van a creer lisa y llanamente. Esas son las aflicciones que el Señor está preparando a sus discípulos, a los apóstoles, que no le iba a ser fácil a ellos este desarrollo de la iglesia primitiva, no le iba a ser fácil porque iban a tener que pasar por muchas experiencias en las cuales ellos no habían tenido la oportunidad de vivir. Muy por el contrario, el Señor les está exhortando, les está aconsejando que van a pasar por situaciones de aflicciones, de tal manera que tengan fe, que tengan confianza, que tengan tranquilidad, porque son las manifestaciones, porque estamos en una guerra espiritual. Recuerde, esta es una guerra espiritual 24/7. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, Él fue llevado al desierto por 40 días, donde tuvo un encuentro directo con Lucifer, con Luzbel, con Satanás, con ese ángel de luz, donde Él lo tentó, le ofreció reino, le ofreció lo uno y lo otro. Y siempre el Señor le decía, mira, escrito está, porque Satanás lo único que quería es que Jesús se arrodillara y le adorara, y Él le iba a entregar todos los reinos, le iba a entregar el poder de todo el planeta Tierra, pero el Señor Jesucristo no tenía necesidad de eso porque Él era el mismo Dios viviente que vino a este planeta Tierra en misión de rescate y le dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás. Se lo dijo al mismo Satanás. Entonces Satanás comenzó una guerra porque no pudo ganar la batalla, no pudo él ganar esa batalla espiritual que él pensaba que con esos 40 días de ayuno, con ir a la muerte en cruz, que iba a morir, nunca pensó que el Señor también iba a resucitar. Y venció la muerte el Señor Jesucristo. Y está vivo, es el único ser que está vivo, que de la muerte resucita y está vivo. Ningún santo está vivo, ningún monje o como todas esas religiones levantan estos seres, ninguno de ellos está vivo. El único que está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso se llama Jesucristo, Yeshua, Jesucristo. En hebreo es Yeshua. Cuando yo digo Yeshua estoy hablando en hebreo que digo Jesucristo. Amén. Para que se logre entender. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Señor está diciendo en Hechos 14:22 un consejo a sus discípulos, les está exhortando. Pero es eso, no le está diciendo que vamos a pasar por la gran tribulación, que vamos a tener que vivir todos esos acontecimientos, no le está diciendo eso. Algunos se toman de aquellos textos bíblicos para tratar de equiparar y decir, ves, aquí la Escritura dice claramente esto, y no es lo que está diciendo la Escritura. Amén. De tal modo que aquí nosotros tenemos que saber bien hacer una hermenéutica como corresponde para tomar los textos bíblicos, poder hacer el análisis que corresponde de observación, de interpretación y poderlo aplicar bien. Esos son los tres elementos que corresponden a una buena hermenéutica: observación, interpretación y aplicación. Usted tiene que pasar por ese proceso, hacer un análisis en el estudio del texto bíblico para que usted pueda entender los conceptos y a través de la ayuda del Espíritu Santo usted le va a dar la sabiduría, le va a dar, ¿no es cierto?, toda la revelación que corresponde para que usted pueda entender claramente el mensaje del Señor, la sana doctrina. Amén. Otro texto que ellos también se apoyan es Apocalipsis 7, verso 14. Dice lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí también ellos se toman, dice, si nosotros vamos a pasar por la gran tribulación y vamos a morir. Y después el Señor nos va a resucitar. Un error garrafal, porque la Escritura nos está diciendo que entonces no se cumpliría el objetivo de, ¿no es cierto?, del arrebatamiento. ¿En qué momento? Pues ellos dicen que el arrebatamiento es al final, ¿no es cierto? Pero y aquí está hablando de gente que han salido de la gran tribulación, que han lavado su ropa, han emblanquecido con la sangre del Cordero. Son los que salieron de la gran tribulación, o sea, dieron su vida por la causa del Señor. Pero ¿en qué contexto la dieron ellos?
Mire, pasa lo siguiente, que hoy en día, siglo XXI, mes de enero, año 2025, hay cientos y miles de hombres y mujeres cristianos que creen en el Señor Jesucristo y están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero también dentro de esos miles y miles de hombres y mujeres hay una segmentación, hay una separación de hombres que realmente, hombres y mujeres que sirven con benignidad, con honestidad al Señor, y hay otro segmento que le está sirviendo en doble estándar, que tienen un sistema de vida, ¿no es cierto?, de mundo, y también un pie, como decimos nosotros, en la iglesia. O sea, viven una dualidad de una vida cristiana. Eso es religión. Entonces, todas estas personas que están en la carne, que desarrollan su vida cristiana en la carne, no en lo espiritual, como dice la Escritura, que lo vamos a ver más adelante, no están en una concepción clara y precisa de lo que el Señor está pidiendo a la iglesia. Muy por el contrario, están en una situación de ambigüedad, de dualidad, de no tener claros los conceptos, de un mal testimonio como hijo de Dios, que llevan un doble estándar. ¿Se fija? Que están en adulterio, en fornicación, están en mentiras, en engaño, que es más importante para ellos lo material, ¿no es cierto? Como dicen por ahí algunos, están más preocupados del diezmo que de las almas, que rescatar las almas, que de predicar el evangelio, donde las congregaciones se desarrollan actividades que son totalmente fuera de contexto de bíblico, y donde se le falta el respeto al Espíritu Santo con todas estas manifestaciones en las congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo de personas, cuando llegue el momento del arrebatamiento, se van a quedar. ¿Y qué va a pasar con ellos? Son personas que conocieron la Escritura y van a decir, wow, era verdad de que el rapto venía, pero había que estar en esta condición y no nos preparamos de la forma correcta. No fuimos como las vírgenes prudentes, no tuvimos nuestras lámparas con aceite, más las tuvimos nuestras lámparas vacías, no nos preparamos correctamente y se van a quedar. Entonces, ese grupo de personas, cuando llegue el momento del gobierno, ¿no es cierto?, del anticristo, el nuevo orden mundial, donde va a haber un solo líder que va a gobernar el mundo entero, y va a decir, bueno, desde ahora en adelante, en pleno proceso de la gran tribulación, dentro de los primeros 3 años y medio, se va a levantar este líder en forma automática y va a decir, bueno, de aquí en adelante el que manda soy yo, el que dirige soy yo, y todos los seres humanos de este planeta Tierra se van a tener que someter a estas nuevas normas de vida, de conducta, y esta va a ser la manera de vivir en este planeta Tierra, de tal modo que todos van a tener que tener una identificación, una marca, ya sea en su mano derecha, en la frente, que se llama el 666. Es un sistema en el cual usted va a tener que incorporarse. Pero usted, como tenía conocimiento de la Escritura, usted va a saber que eso es la marca de la bestia, que usted, si la recibe, usted va a tener una condenación eterna. Pero si usted la rechaza, el mismo sistema, el mismo gobierno lo va a declarar a usted una persona que no está acorde al gobierno, una persona enemiga del gobierno, y sufrirá las consecuencias. Y las consecuencias es la muerte. Y todas esas personas van a morir por la causa de Cristo, porque no van a rechazar a Cristo. Van a creer en el Señor, no van a recibir la marca, la bestia. El enemigo va a decir, Satanás, bueno, o me adoras a mí o adoras a Dios. ¿Con quién te quedas? Y muchos dicen, no, nosotros nos quedamos con Dios. ¡Pum! Esos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Se fija? También está el pueblo judío, aquellos 144.000 que también tendrán una participación en la historia, en el escenario de esta gran tribulación. ¿Se fija? A grosso modo, lo estoy resumiendo a grosso modo para que logre entender lo que quiere decir el Señor, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Veremos a continuación la otra posición, que es la pretribulación. Los que creen en la pretribulación, las personas que creen que se van antes de la tribulación, o sea que el arrebatamiento se va a producir antes de la gran tribulación. Como primera medida, la iglesia dice jamás será objeto de juicio en las manos de Dios. Obviamente que sí, la iglesia no es objeto de juicio en las manos de Dios, muy por el contrario, la iglesia es objeto de salvación, de libertad. Dios protege a su iglesia, Dios cuida a su iglesia. Amén. Juan 5:24, ponga nota ahí, o un texto bíblico de la pretribulación. Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se fija? Aquí la Escritura es clara al respecto. Dice
que ha pasado de muerte a vida. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No habrá condenación para los hijos de Dios. Cuando usted viene al Señor, viene en un proceso de redención, de rescate. Viene en un proceso de un nuevo nacimiento, de una nueva identidad, un nuevo nombre que será inscrito en el libro de la vida. Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted lo recibe, cuando usted da esa oración de fe. Como dice Romanos 10, verso 9, que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos en el corazón, serás salvo. De tal modo que cuando se produce esa situación de fe, esa convicción, viene el Señor y nos protege y nos dice, no hay condenación para mi iglesia, muy por el contrario, porque tú has pasado de muerte, porque estabas en pecado, estabas en muerte, estás pasando a vida, una vida eterna, una vida gloriosa, junto al Señor Jesucristo y junto a Dios Padre, en el tercer cielo. ¿Se fija? Esa es la connotación de la iglesia del Señor. Eso es el objetivo. Por eso que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, para que vamos entendiendo el concepto de lo que la palabra a nosotros nos está guiando. En segundo término dice, el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Correcto? Los que están en Cristo Jesús no hay condenación, muy por el contrario, somos libres. Estábamos condenados al pecado, estábamos condenados cuando no teníamos a Cristo, pero cuando llegamos al Señor somos libres, ya no hay condenación en nosotros, porque hay una persona que pagó el precio, que se llama Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros delitos, por nuestros pecados. Él nos limpió, Él nos hace una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo, somos purificados por el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque la iglesia es purificada a través de Cristo Jesús. Él nos purifica, Él nos alimenta, Él nos edifica, Él nos alienta, nos da fe, confianza. Él nos protege, Él nos ama. Jesús ama a su iglesia. Te ama a ti, me ama a mí. Por eso es que es importante que tengamos claros estos conceptos bíblicos, que los podamos entender y comprender, anotar y saber que atesorar en nuestro corazón la Escritura. Por eso es que es importante, que yo siempre lo repito, es importante que usted estudie, es importante que usted lea. Aunque usted diga, no, es que a mí me cuesta leer, me cuesta porque me quedo dormido, no, yo prefiero escuchar. Bueno, escuche la palabra de Dios, pues, escúchela. Escuche la palabra de Dios. Hay muchos temas ahí que, elementos que usted puede colocar ahí, escuchar la palabra en forma auditiva. Pero haga algo, no se quede estático, no se quede en el pensamiento, no se quede ahí pasivo. La fe pasiva no produce ningún efecto. La fe tiene que activarse. Ya es tiempo de concretar tu vida espiritual. Es tiempo de cerrar filas, como dicen por ahí en la esfera militar. Hay que cerrar filas, hay que ubicarse, hay que ya comenzar a tener una actitud coherente con lo que creemos, con lo que tenemos, amén, y dar un buen testimonio. Entonces aquí en Romanos 8:1 nos decía que para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, pero sí hay condenación para los que andan conforme a la carne. Cuidado con eso, iglesia. El Señor es claro y preciso. El Señor es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. De Él nadie se puede burlar. Ojo con eso, de nadie se puede burlar del Señor. No tomes el nombre de Dios en vano, no tomes el nombre del Señor en vano. No tomes el nombre del Espíritu Santo en vano. No te burles del Espíritu Santo. Cualquier pecado le será perdonado al hombre, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, que no le será perdonado ni aquí ni en la eternidad. Y blasfemar contra el Espíritu Santo son muchas situaciones en las cuales muchas veces nosotros cometemos el error y estamos transgrediendo la ley de Dios. Amén. Cuidado con eso, que el Espíritu Santo es una manifestación ordenada, de paz, de orden. No es una situación así que de confusión. Cuando uno dice, no, estamos en el Espíritu y están brincando, se están tirando para allá, bailan. Eso no es estar en el Espíritu, eso es estar en la carne. Eso es estar en la carne, en una actitud diabólica, mental, personal. No tiene nada que ver con el Espíritu. Eso no es de Dios. Así que para que no se confundan, aprendan a ser ordenaditos, aprendan a tener conocimiento, maduren en la palabra, no sean livianos, no se dejen guiar por doctrinas erróneas de hombres que se levantan en los púlpitos y dicen, ya hermano, vamos a hacer esto ahora, a saltar, todos empiezan a saltar y colocan música como de cumbia, cha, y empiezan a bailar, se ve, y dicen, no, si eso está en el Espíritu, mentira, eso no es del Espíritu. Eso es carnal. Por eso que la Escritura dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Se fijan? Los que no andan conforme a la carne. Cuando usted anda conforme a la carne, usted hace cualquier disparate. Y usted piensa que está en el Espíritu, usted dice, el Señor me dijo tal cosa, y se levantan profetas, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo acá. Es la carne. Porque no andan conforme al Espíritu. Porque el Espíritu es ordenado. El Espíritu es algo maravilloso, algo santo, puro. Amén. Ojo con eso también. Otro texto bíblico que apoya la pretribulación está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, aquí hay una situación clara, precisa, objetiva. Aquí Pablo está hablando a la iglesia en Tesalónica y dice claramente: ¿y esperar a quién? ¿A quién vamos a esperar de los cielos? A su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo, al cual resucitó de los muertos. ¿Se fija? Jesús resucitó. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesucristo. Jesucristo nos libra. Nosotros somos la esposa. Nosotros vamos a ser arrebatados al tercer cielo y arriba se van a celebrar las bodas del Cordero. Mientras que estemos en las bodas del Cordero, aquí abajo se va a desarrollar los 7 años de la gran tribulación. ¿Me entiende? Va quedando claro que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la gran tribulación para que se desarrolle arriba las bodas del Cordero. Y aquí abajo va a estar el periodo de la gran tribulación, esos 7 años. Los 3 primeros años y medio será de tribulación, dice la Escritura, y los otros 3 años y medio será de la gran tribulación, es decir, se cumple la profecía del profeta Daniel, los 1260 días, la última semana de Daniel, que se cumple ahí cuando la iglesia sea arrebatada. Comienza el periodo de la gran tribulación y todo el escenario del planeta Tierra, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, el Anticristo, etcétera, la batalla de Armagedón, donde la ira de Dios se va a desarrollar en plena ejecución, mientras esté esos 7 años de la gran tribulación. Ahí vienen las 7 copas, los 7 sellos. La ira de Dios se va a desarrollar sobre el planeta Tierra. Más adelante un texto bíblico que dice que será para todo el mundo, para que ponga mucha atención. Por eso usted tiene que librarse de todo lo que viene. Yo no los quiero atemorizar, pero tengo que hablar conforme a la verdad, las cosas que se van a producir. Va a venir un gran terremoto cual nunca existió en el planeta Tierra. Pestes, hambres, inundaciones, tsunamis, terremotos, los volcanes, etc. Todo aquello se va a desarrollar aquí en el planeta Tierra, todo por fuego, todo va a ser por fuego. ¿Se da cuenta? Rumores de guerra, van a haber guerras, va a haber hambre, va a haber todo un nuevo orden mundial, va a cambiar todo, no va a existir la moneda que tenemos ahora, esta moneda tangible, el billete, el dinero, no, va a existir un mecanismo único, computacional, digital, que usted va a tener la marca de la bestia a través ahí, un chip para poder comprar o vender, dice la Escritura lo dice, no podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, y si no la tiene usted será tomado como enemigo del sistema, del nuevo orden mundial. Usted será tomado como enemigo y usted va a tener que correr, va a tener que esconderse. ¿Y cómo va a comprar si no tiene la marca? Va a tener que sobrevivir. ¿Se fija? Y usted quiere pasar por todo eso. Es como absurdo. Libérese ahora. Ahora es el momento que usted se coloque a cuenta con el Señor. Por esto que es una alerta de parte del Espíritu Santo para ti, amada iglesia. Es una alerta para que te pongas a cuenta. En la venida del Señor es inminente, va a ser en cualquier momento, es inminente. Estamos en una alerta máxima, la iglesia del Señor. ¿Por qué hay una guerra espiritual convencional 24/7 que se desarrolla todos los días, en cada minuto? En este momento hay una guerra espiritual, para que logre entender, para que logre comprender. Yo, para llevar a cabo esta grabación que estoy haciendo ahora, he tenido que grabar, esta es la 5ª vez que trato de grabar, porque se me colocan impedimentos de una u otra magnitud, cosas que se van produciendo espiritualmente, que están oponiéndose a que esto sea extendido, que esto sea grabado, que esto sea dicho, que esta palabra profética sea enunciada, porque hay una guerra espiritual, hay un adversario que se opone, ¿me entiende? Por eso que le digo, hay que estar preparado, amada iglesia. Entra en el arca, así como Noé entró un día con su familia. Entra en el arca espiritual. Tu vida que sea una vida cristocéntrica. Vuelve al camino.
Deja toda esa vida que estabas llevando, que no va acorde a lo que el Señor quiere de ti y de mí. Amén. Sigamos. Otro texto de apoyo que dice la Escritura tiene relación con 1 Tesalonicenses en capítulo 5. Vamos a leer solamente el verso 9, que es muy interesante lo que dice el verso 9. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, a través de quién nosotros alcanzamos la salvación, a través de quién nosotros somos liberados de la ira que viene al planeta Tierra, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Es decir, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador personal, si tú no has dado ese paso de fe, tú que estás viendo este video, tú que lo estás viendo, ya seas católico, mormón, testigo de Jehová, Hare Krishna, sea la religión que tú seas, yo te voy a decir solamente una cosa. El único camino se llama Jesucristo, y el Señor dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Él es el conducto regular. No es a través de la Virgen María, no es a través del santo cuanto, del santo... No, todo lo que sea que ha declarado la Iglesia Católica como santo, eso no existe, eso es falso. Falso. Son hombres y mujeres que tuvieron una vida piadosa, pero no son intercesores delante del Padre. El único intercesor ante Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo del Dios viviente, que estuvo en este planeta Tierra como hombre y predicó el Evangelio y entregó su vida por ti y por mí. Eso que quede muy clarito. Eso que quede muy clarito. Si tú no lo tienes claro, ahora lo tienes claro. No existe otra cosa. Tampoco te tienes que estar confesando ante otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. No tienes para qué confesarte. Tú solamente tienes que orar, hablar con Dios. A solas, tú con Él. Esa es la única relación. Porque Dios es espíritu y se comunica con los hombres y las mujeres en el espíritu. Pero cuando tú vienes a Cristo y recibes como Salvador personal y viene ese nuevo nacimiento, ya tú tienes esa forma, esa conexión con el Padre en el Espíritu, porque el que está dentro de ti se llama Espíritu Santo, porque la única manera de tener el Espíritu Santo es cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal. De otra manera no lo vas a tener nunca, nunca, porque ese es el requisito fundamental para constituirte como una nueva criatura, un nuevo nacimiento, un hijo de Dios, es recibir a Cristo como tu Salvador personal. No existe otra metodología, no hay otro canal, no hay otra forma. Si te han dicho que esta forma de aquí a acá es mentira. La única manera de poder ser hijo de Dios es tener un acercamiento genuino, real, con el Hijo del Dios viviente, con Jesucristo, con Yeshua. Yeshua es el camino, es la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En hebreo es Yeshua. Te lo digo para que lo entiendas cuando me escuches. Yeshua es en hebreo, es Jesucristo. Amén. Entonces ese es el camino, no hay otro. De tal modo que, amada iglesia y amada persona que usted va a ver este video, yo no sé cuál es su situación en este momento. Usted está con una aflicción en este momento quizá de salud, tiene cáncer, le diagnosticaron cáncer, le dijeron va a tener tantos días de vida y usted está ahí postrado y ha tenido la oportunidad de ver este video. Bueno, para usted esta bendición, pues, para usted. Olvídese del cáncer. Usted lo que tiene que preocuparse ahora es de su salvación. Reciba a Cristo cuando llegue el momento de partir. Bueno, ¿para dónde me voy? ¿Me voy al cielo o me voy al infierno? Hay dos caminos. Hay un infierno que evitar, que es real, y hay un cielo que ganar. ¿Sabe por qué? Porque quiero decirle lo siguiente: Satanás es real. Satanás y sus demonios, sus potestades, sus principados, sus legiones, sus gobernadores de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas. Satanás es real, no es mentira. Pero lo que pasa es que en la iglesia no lo hablan, porque no quieren asustar a la gente. No hay que asustarle, no hay que hablarle de Satanás porque se asustan. Y se van los hermanitos, y claro, después no hay diezmo, pues no hay platita. No, hay que preparar a los soldados si estamos en guerra. Pablo dice en los Efesios: tomar toda la armadura del cristiano, las armaduras, ¿no es cierto? La espada, el escudo, el yelmo, el calzado. Preparamos si estamos en batalla, somos guerreros, somos hombres y mujeres guerreros, estamos combatiendo.
y hay que aprender a combatir y a defenderse. Esta es una guerra 24/7. Satanás no va a parar hasta destruirte espiritualmente y carnalmente. Por eso que hay muchas personas que se enferman cuando vienen situaciones de depresión, situaciones que le afectan acá, empiezan a, ¿no es cierto?, a tener efecto en el cuerpo, porque se empiezan a debilitar, se empiezan a descompensarse el cuerpo, que se empieza... Y chuta, dice, el hermanito está reviado, ahora está súper enfermo. ¿Qué le pasó? No, que estaba bajo un estrés y se descompensó y empezó a perder, ¿no es cierto?, qué sé yo, la fuerza y que aquí, él empezó a atacar aquí, que el colon, que esto, que lo otro, que lo uno. Chuta. Y nosotros tenemos un redentor, tenemos un médico 24/7. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y la oración está ahí, una clínica 24/7 que no necesitas bono, no necesitas nada, sino doblar tus rodillas y encomendarte al Señor y Él te escuchará. Así de sencillo, no hay otra cosa. Es por eso, amada iglesia, que es importante que entiendas estos conceptos, textos bíblicos, de la escatología bíblica, el tiempo final. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. Por eso que hizo una alerta para la iglesia. ¿Amén? Otro texto bíblico en el cual el Señor nos habla sobre este fundamento de la escatología bíblica en la pretribulación, tiene relación con Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, mire, ponga mucha atención, ponga nota ahí, ponga mucha atención, que la persona que está hablando acá es el Señor Jesucristo, es Yeshua. Yeshua está hablando acá, mire, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí dice el Señor, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo, dice el Señor, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el Señor? Que viene una prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que yo te hablaba, el periodo de la gran tribulación, la ira de Dios, los 7 sellos, las 7 copas, donde van a haber inundaciones, van a haber terremotos, enfermedades, peste, hambre, van a haber muchas situaciones. Y viene un gran terremoto cual nunca existió en la humanidad. Líbrate de aquello, hermano amado. Líbrate, iglesia. Estimada persona, tú que estás viendo este video, libérate de aquello. Pásate para acá, entra al arca de la salvación. Así como Noé un día entró en el arca con su familia y fue salvo del diluvio, Dios también te dice, entra acá, entra, para que yo te considere en el rapto de la iglesia, para que tu cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber muerte, será una transformación de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Mira cómo dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Tú abres y cierras el ojo, ¡pum!, y te vas a encontrar en otro lugar. Mira qué maravilloso. Y con un cuerpo glorificado. Dice que los muertos en Cristo, los que están fallecidos, los que murieron en el Señor esperando la redención, resucitarán primero. Mira qué glorioso. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que estemos aquí, en cualquier lugar, ¡pum!, seremos transformados. Y estaremos en la presencia del Señor, en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén, que viene descendiendo, como dice Apocalipsis, viene descendiendo desde el cielo, en Apocalipsis 22. Viene descendiendo. De tal modo que eso es lo que tú tienes que saber, amada iglesia. Amén. Entonces, Apocalipsis 3 también nos hablaba sobre los hechos de la ira venidera y la protección. En tercer lugar, tenemos también la protección de Jesús por su iglesia. Mira, el libro de los Hechos también hace mención, pero vamos a ir mejor al libro de los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, versos 29 y 30. Mira lo que dice la Escritura. Efesios 5, 29 y 30. Dice, verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira qué interesante aquí lo que el apóstol Pablo está hablando en Efesios y cómo la Escritura nos indica, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice la Escritura, sino que la sustenta y la cuida. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos su esposa, somos el cuerpo, y Él nos cuida, Él nos sustenta, como también Cristo a la iglesia. ¿Se fija? Cristo cuida a su iglesia, Cristo cuida a sus hijos, Cristo sustenta a la iglesia, la cuida,
porque somos miembros, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros, somos parte, somos coherederos, somos advenedizos, somos ahí, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? Somos hijos del Dios viviente, somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice la Escritura. Y Él nos cuida. Y si Él nos cuida, la pregunta que nos podemos hacer en forma lógica: ¿vamos a pasar por la gran tribulación? Obviamente que no, pues. Obviamente que no. El Señor nos cuida, nos va a liberar de eso. Nos va a librar de ese juicio. Nos va a librar de esa condenación. Nos va a librar de la ira. No va a permitir que pasemos por eso, porque Él nos cuida. Sería absurdo que si Él nos cuida, si Él nos ama, que somos su cuerpo, somos parte de su carne, vamos a pasar por la gran tribulación. No tendría sentido. No tendría sentido. Es ilógico. No es bíblico. No es coherente al hacer un análisis de una hermenéutica como corresponde. ¿Amén? Otra cosa interesante, que Dios jamás destruirá lo que le costó a su Hijo. Y me pone mucha atención. El Padre jamás va a destruir lo que le costó a su Hijo, que es la iglesia. Su Hijo luchó por una iglesia, dio su vida por la iglesia, para que su iglesia, todos aquellos que están enyugados con el Señor, sean protegidos. Es su esposa, son sus hijos, somos la novia, somos la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Y el Padre jamás, Yahweh, que es el hebreo Dios, el Padre Yahweh jamás va a interferir para que nosotros seamos destruidos. Dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que somos. Somos linaje escogido, 1. Somos real sacerdocio, 2. Somos nación santa, 3. Somos un pueblo adquirido por Dios, 4. ¿Para qué cosa? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. ¿Que nos llamó de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Mira qué hermoso. ¿Se das cuenta que no somos cualquier cosa? Dice, somos linaje escogido, somos escogidos. Somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por el Padre, fuimos adquiridos por Yahweh. Tú y yo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando confesamos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, somos hijos del Dios viviente. ¿Te das cuenta? Entonces, amada persona, en esta oportunidad, lo que tú tienes que creer es la bendita y poderosa palabra del Señor. Amén. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. No tienes que dudar en lo absoluto. Amén. Y para finalizar, el último texto bíblico tiene relación que la iglesia fue llamada por el Señor. En Lucas 21:36 dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36 dice, primero que todo, velad. Pues, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Qué cosa? Orando que seáis tenidos por dignos. Una iglesia digna. Hombres y mujeres dignos. ¿Por qué? Para escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Iglesia amada, Dios te dice a ti en esta hora: iglesia, necesito que estén dignos delante de mí, para que escapen de todas estas cosas que vendrán para el mundo entero, la gran tribulación. Ustedes, hombres y mujeres de Dios, la iglesia de Dios, dignos delante del Señor, con fe, con convicción, con seguridad, con tranquilidad, una vida cristocéntrica, una vida de paz, de amor, con todos vuestros seres queridos. Amén. Hasta aquí es la exhortación de esta cápsula teológica que tiene relación con escatología bíblica entre el arrebatamiento y la gran tribulación, que hemos expuesto estas posiciones teológicas pretribulacional, posttribulacional, y los que también están, que dicen que en la mitad del tiempo también de la gran tribulación la iglesia será arrebatada los primeros 3 años y medio. Hemos visto que a través de la luz de la palabra del Señor, ella nos ha guiado, ella nos aconseja,
ella nos dirige y está más que claro que, hermanos amados, la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia estará en el Señor, seremos arrebatados y pasaremos las bodas del Cordero arriba, se van a celebrar, mientras que abajo estarán desarrollándose los 7 años de la gran tribulación. Y luego en la segunda venida el Señor vendrá con su iglesia, con sus santos, con sus millares de santos, para colocar sus pies en el monte santo, y donde se va a librar la batalla del Armagedón, donde ahí vendrá esa batalla que se va a celebrar, que también está señalada en la Escritura. ¿Amén? Pero antes, ¿qué va a pasar en el planeta Tierra? Van a haber muchas situaciones. Te vuelvo a repetir, van a haber muchas situaciones difíciles que el ser humano va a tener que vivir y va a experimentar, y no va a haber querido haber pasado por esto. Por eso que Dios te da la alerta, te da esta oportunidad. Despierta, iglesia, despierta, hombre, mujer de Dios, despierta y consagra tu vida. Consagra, deja todas esas situaciones, deja esos hábitos, deja el alcohol, deja el cigarrillo. Ten una vida cristocéntrica. Identifícate con el Señor. Es tiempo. Evita, escapa, dice el Señor, escapa de la ira venidera. De lo contrario, tendrás que dar tu vida en una segunda oportunidad para tener derecho a la vida eterna. En el gobierno del anticristo, todos aquellos que se quedaron van a tener que dar su vida, o sencillamente van a volver a rechazar al Señor y van a recibir la marca de la bestia, pero la condenación va a ser una condenación eterna en el infierno, en el Hades. Una condenación que no quisiera que nadie pasara. Por eso que nuestra misión es predicar el Evangelio. Lo hablo con mucha tranquilidad, pero son verdades absolutas que están en la Escritura. Yo no estoy inventando nada. Está todo escrito acá y yo estoy hablando con la verdad absoluta, respaldado por el Señor, para decirte estas verdades fundamentales. Yo sé que en la iglesia no se hablan estas cosas, de los púlpitos no se dicen estas cosas para no asustar a las personas. Vuelvo a repetir, no se habla, no la vas a escuchar. Aquí la estás escuchando. Y pon mucha atención y comparte este video. Amén. Llegamos aquí, les vuelvo a repetir el correo del ministerio, raulrojas06@yahoo.es, y el otro correo que tenemos de consulta es consultas.raulrojasnuñez@gmail.com. Y también en Spotify, ¿no es cierto? Ahí usted nos busca Raúl Rojas Núñez en podcast, usted va a la parte de audio y ahí usted va a escuchar todos estos videos que hemos subido en la plataforma. Y aquí en YouTube, usted pinche la campanita, suscríbase, es gratis, por favor, es gratis, y envíela a todos aquellos que usted haga correr esto por todos lados, que traspase la frontera. Como ya ha pasado la frontera de nuestro país llamado Chile, ha ido a otras naciones, Estados Unidos, Brasil, etcétera, muchas naciones donde nos han compartido esta gran bendición, donde llegan estos mensajes. Amén. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Shalom. Una gran multitud de todo pueblo y nación, postrados sobre sus rostros, adoran al que vive.